entre los dos esquemas. Lo mismo que vemos, está dentro de la cabeza, que es un mundo externo, afuera, como si fuera otro mundo, entiéndame por favor, y el mundo del cuerpo, ¿sí? Son como dos partecitas aparte, ¿no? Por eso estos chakras de la cabeza son chakras apsonitas, ¿sí? Son chakras que tienen que ver con el mundo del espíritu. Mientras que de la garganta hacia abajo tienen que ver con el mundo de la materia. ¿Quién está en medio de los dos? El chakra Vishuddhi. Entonces el chakra Vishuddhi es muy importante y lo vamos a ver en el transcurso de la charla, cómo es de relevante, sumamente relevante el chakra Vishuddhi, porque es el centro vibracional, es el centro de los sonidos, es el centro de la comunicación. Aunque decíamos, fíjense ustedes, que el chakra Anahata, que es el corazón, es el que comunica, ok. Es el medio, pero es el medio el que comunica. Pero Vishuddhi es qué tipo de comunicación, o sea, ¿qué tipo de mensaje va a través del medio que se comunica? ¿Ok? Eso es lo que quiero decir. A ver, tenemos el cable, ¿sí? Si tenemos un cable físico, ¿sí? Es qué tipo de información viene a través del cable. Eso es Vishuddhi. Es la información en sí. ¿Qué tipo de inteligencia viene por el cable? Esto es Anahat. Anahat es el medio de comunicación, sí, pero el físico es el cable que une con algo. Pero Vishuddhi es qué viene a través de, ¿sí? ¿Qué tipo de inteligencia? ¿Qué tipo de información? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Por eso Vishuddhi tiene que ver con la inteligencia. Es la inteligencia que comunica algo. Y es la inteligencia que comunica a través de una vibración específica. Por eso Vishuddhi es el estado vibracional por excelencia. Es la comunicación del estado vibracional. Fíjense ustedes, ¿sí? Y fíjense que está asociado con la voz. Porque todo el verbo se produce en las cuerdas vocales. Y la voz está comunicado ¿con qué? Con el oído. Tanto así que las personitas que no tienen oído, que no pueden oír, no pueden hablar. No, porque uno modula la voz cuando se escucha. Pero si quitamos los oídos, ¿sí? No podemos modular. ¿Ve? No podemos modular. Entonces, son dos fuentes que están estrechamente ligadas. La voz y el oído. La voz y el oído. Por eso es una fuente fundamental en la comunicación y en la transmisión vibracional. ¿De qué? Fíjense ustedes. De la inteligencia. Porque aquí Vishuddhi está regida por un planeta que se llama Mercurio. ¿Y qué es Mercurio? La inteligencia. Dentro de la astrología, Mercurio, que era un dios, ¿se acuerdan de esto? Viene de Grecia, ¿no? Que él podía volar, ¿no? Mercurio, ¿sí? Era un dios, un semidios que regía la inteligencia. ¿Ve? Y era el mensajero de los dioses. Por eso el hombre se podía comunicar con los dioses y los dioses con el hombre a través de ¿qué? De Mercurio. Por eso Mercurio, o más bien la garganta o el chakra Vishuddhi, ¿sí? Tiene algo en particular que lo vamos a decir. Los chakras anteriores siempre se van sumando en su poder para el siguiente. Fíjense que cuando llegamos a Anahat teníamos que hablar de los anteriores y sumado los poderes de los chakras anteriores se hacían en el chakra Anahat. Ahora, todos los 4 chakras anteriores, que es Muladhara, Swadhisthana, Manipura y Anahat,
todos se tienen que sumar, enrollar y volverse una fuerza para que Vishuddhi se encienda. Para que Vishuddhi funcione. Para que esta fuerza como tal comience a gestarse, tiene que estos cuatro estar totalmente ¿qué? Unidos. Una vez estos estén unidos, forman un grupo, una sola consistencia, una sola unidad, e inmediatamente Vishuddhi comienza ¿qué? A funcionar. De hecho, Vishuddhi representa este éter o el akasha. Y fíjense que el akasha es una fuerza neutra, no activa, pero eternal. Una energía donde es inagotable, es un poder inagotable. De hecho, cuando nosotros nos conectamos con el akasha, ¿sí? Nos conectamos con aquello que tiende a la eternidad. Es increíble, ¿no? Con aquello que tiende a ser eterno. Entonces este akasha ya es cósmico. Fíjense que es la primera vez que estamos viendo ese cosmos. ¿Ve? Entonces comunica aquello de arriba con aquello de abajo. Aquello que está arriba con aquello que está abajo. Por eso hablamos que Vishuddhi es lo fractal, es la ley. Es una ley que intermedia en aquello que es lo grande, el universo de lo grande, ¿sí? Con el universo de lo chico. Las leyes que se cumplen arriba son las leyes semejantes a las leyes que se cumplen abajo. Eso se llama fractal. Por eso Vishuddhi tiene que ver con las relaciones fractal. Las relaciones fractal de todas las cosas. Si las cosas no están unidas en un tejido fractal, no pueden evolucionar como cosas. ¿Ve? Entonces, si hablamos de una evolución inmanente y hablamos de una evolución terrestre, evolución trascendental, evolución terrestre. Son dos tipos de evoluciones totalmente distintas. Y fíjense que hemos hecho esa diferencia. Y entre las conferencias que hemos hablado, pueden ustedes mirar, siempre que yo hablo de evolución humana es muy distinto a la evolución de la naturaleza. Y hago énfasis y hincapié en eso. Porque la evolución de la naturaleza es una evolución a través de una acumulación y de un impulso natural e inconsciente donde la voluntad no interviene. Y es más, la conciencia es incipiente. Pero cuando yo hablo de la evolución humana, es una evolución, y yo me refiero a San Agustín, ¿ves? Siglo IV después de Cristo. San Agustín hablaba que la evolución del hombre es distinto a la naturaleza, y él le llamaba a esto evolución naturante. Y estamos muy de acuerdo, porque es el primero que define eso. Ningún autor habla con mucha claridad sobre esto. San Agustín lo habla. Entonces, él decía, la naturaleza humana evoluciona de una forma distinta a la naturaleza de la expresión de la naturaleza de las cosas, de los animalitos, del tejido de la vida de la tierra. ¿Por qué? Porque la evolución del ser humano es una evolución que de dar, de autotransformarse y de descubrirse a sí mismo. El ser humano no tiene que dominar un entorno. El animalito lo hace. Los animalitos siempre tienen que dominar los entornos y evolucionan con las especies, encadenando todas las especies. El ser humano no evoluciona encadenándose con las otras especies. Se apoya, por eso hablaba de las ballenas, se apoya a las otras especies para aprender de la evolución natural y pueda comprender él su evolución naturante.
¿Ve? Y entender y impulsarse, ¿sí?, en su proceso autotransformativo, que esa es la forma de evolucionar el ser humano, a través de una autotransformación. Pero resulta de que el hombre no ha querido entender eso. El ser humano sigue con el prospecto evolutivo de la naturaleza como si fuera un animalito más. ¿Cómo evolucionan los animales? ¿Ellos qué tienen para generar esa evolución? El cerebro reptiliano. Ellos evolucionan con su cerebro reptiliano. Por eso tienen un prefrontal muy poco desarrollado. Y el cerebro reptiliano es un cerebro muy viejo que evoluciona a través de los eones de los tiempos. Por eso el cerebro reptiliano del ser humano trabaja ¿qué? La respiración, los ritmos, el ritmo cardíaco. Trabaja todo el ciclo o el movimiento del metabolismo, el movimiento de la sangre. El cerebro reptiliano es el encargado de mantenerte la vida. El frío, el calor, cuando entonces el cuerpo tiene que elevar su temperatura para regular la carencia de calor, la pérdida excesiva de calor, o cuando se tiene que enfriar, ¿ve? Cuando tenemos que salir a comer, cuando tenemos que tomar agua. Todo esto se encarga el cerebro reptiliano. ¿Ve? Cuando nos tenemos que aparear, de qué forma tenemos que conseguir la buena pareja para mantener un rol y hacer una proyección dentro de nuestra especie. Entonces, ¿dónde está la humanidad? En el cerebro reptiliano. La humanidad está en el cerebro reptiliano. Guerras, depredación. El ser humano depreda, todavía es territorial. Ponen una bandera, este territorio es mío. Marca su territorio. Los animales marcan el territorio con su orina, con sus excretas. Este es el territorio límite. ¿Ve? Como lo hace el hipopótamo. El hipopótamo marca su territorio con las excretas. Y los carnívoros, como el tigre, el león, con su orina. ¿Y qué hacemos nosotros cuando extendemos una cerca alrededor de nuestro país? Estamos marcando nuestro territorio. ¿Qué es eso? Eso es reptiliano. Eso es una actividad reptiliana. No hemos levantado ese esquema a llegar y